Bienvenidos al programa UDI Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el módulo 14 el paralelismo y perpendicularidad y qué propiedades se presentaban entre rectas paralelas y perpendiculares y muy especialmente el quinto postulado de Euclides o postulado de las paralelas, cuya independencia genera las diferentes geometrías. Vamos ahora en el módulo 15 a ver algunos ángulos especiales, sobre todo en algunas figuras. Ángulos formados entre rectas cortadas por una transversal y ángulos en el triángulo en los cuadriláteros. Con ello se va a responder preguntas planteadas en el módulo acerca de qué es un transversal, qué nombre reciben los ángulos formados por rectas cortadas por una transversal, cómo saber si dos rectas son paralelas, cómo son los ángulos determinados por rectas paralelas cortadas por una transversal, cuánto mide el ángulo exterior de un triángulo y qué propiedades tienen los ángulos interiores de un triángulo. Entonces lo primero que vamos a ver es, como aparece en la pantalla, la definición de recta transversal. Una recta es transversal a dos rectas cualquiera cuando las corta en dos puntos diferentes. Hablamos de la recta transversal a L1 y L2, que las corta en dos puntos diferentes. ¿Por qué en dos puntos diferentes? Porque si las corta en un mismo punto, entonces ya no decimos que sea una recta transversal. Entonces aquí no es una recta transversal. Entonces vemos que cuando corta dos rectas, una transversal, entonces se forman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. Y esos ángulos reciben unos nombres de acuerdo a la posición que tienen con respecto a esas rectas. Las que están aquí por fuera, estos que están aquí afuera, el 1 y el 2, el 7 y el 8 son los ángulos exteriores. Los que están por dentro, los que son el 3, el 4, el 5 y el 6, entonces son los ángulos interiores, y los ángulos que están a diferente lado de la transversal se llaman alternos. Esos ángulos se clasifican en unos ángulos especiales, como son los ángulos alternos internos, tenemos aquí los ángulos alternos internos, que son ángulos no adyacentes y situados a diferente lado de la transversal, pero interiores. Serían este ángulo con este, también puede ser este ángulo de acá con este. Tenemos también los ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos son, por ejemplo, el ángulo alfa y el ángulo beta, el ángulo lambda y el ángulo teta. Son ángulos alternos externos, lambda y teta, alfa y beta. Son ángulos a diferente lado de la transversal y no adyacentes, los dos siendo exteriores. Hay otros ángulos que son los ángulos colaterales o correspondientes. Son ángulos que están a un mismo lado de la transversal, no adyacentes, uno interior y otro exterior. Son, por ejemplo, este ángulo con este, alfa y teta, son ángulos colaterales o correspondientes. Por ejemplo, este ángulo 1 con este ángulo 5, por ejemplo, son ángulos colaterales o correspondientes. Y tenemos otros ángulos que son los ángulos que están entre las dos rectas, digamos el S1 y el S2, la transversal, y son interiores. O sea, están a un mismo lado y están entre el S1 y el S2. Estos ángulos se llaman ángulos consecutivos interiores o colaterales interiores. Tienen también sus propiedades. Ahora, ¿qué propiedades hay entre las rectas y los ángulos? Aparece entonces un teorema, vamos a buscarlo,
Dice el primer teorema que si dos rectas son cortadas por una transversal, entonces forman ángulos alterno-internos congruentes, las rectas son paralelas. Es lo siguiente, que si tenemos dos rectas cortadas por una transversal, y tenemos la recta LS1 y LS2, y este ángulo es congruente con este, entonces las rectas tienen que ser necesariamente paralelas. Esto se demuestra por reducción al absurdo, no tenemos elementos para demostrar que dos rectas son paralelas. Simplemente, ¿qué pasa si las rectas no son paralelas? Si las rectas no son paralelas, ellas se tienen que cortar en un punto. Al cortarse en un punto P, entonces este ángulo alfa va a ser mayor que el ángulo beta, y como en la hipótesis me decían que se formaban ángulos congruentes de igual medida, entonces aquí tenemos que una contradicción. Luego las rectas tienen que ser paralelas porque el supuesto era la negación de la tesis, o sea que las rectas no son paralelas. Entonces si las rectas no son paralelas, la negación de esa no paralelismo es ser paralelas. Viene después, digamos, el teorema recíproco. El teorema recíproco hace referencia a que si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces los ángulos alterno-internos son congruentes. Gráficamente, pues tendríamos aquí, si estas dos rectas son paralelas y son cortadas por esta transversal, entonces estos ángulos son congruentes. La demostración de esto también es por reducción al absurdo. Suponemos de que alfa, por ejemplo en la figura, vamos a darle letras, esto es alfa, beta, esto sería entonces una recta L y una recta M, que son paralelas entre sí. La tesis es que alfa es congruente con beta. Vamos entonces a negarla. Si alfa no es congruente, con beta, ¿qué implica eso? Que por la ley de tricotomía de los números reales, como la medida de un ángulo es un número real, entonces eso implica de que alfa es mayor que beta o de que alfa es menor que beta. Supongamos, vamos a trabajar una de las dos, si alfa es mayor que beta, ¿qué significa eso? Significa de que por aquí yo puedo trazar una recta y determinar un ángulo que sí sea, este ángulo que sí sea congruente con beta. Si este ángulo es congruente con beta, o sea, el ángulo teta, eso implicaría que el ángulo teta sería congruente con beta. Y si el ángulo teta es congruente con beta, entonces eso me va a implicar que esta recta, llamémosla S, que la recta S va a ser paralela entonces a la recta M, por el teorema anterior. Por consiguiente, por este punto están pasando L paralela a M, y estaría pasando S paralela a M. Observen que esto de todos modos es una contradicción. Se está presentando aquí una contradicción ¿con quién? Una contradicción con el quinto postulado de Euclides, que dice que por este punto están pasando dos rectas a M, y no puede pasar sino una. Queda así demostrado que si dos rectas son cortadas por una transversal, entonces forman ángulos alterno-internos congruentes. Y si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, forman ángulos alterno-internos congruentes. Dos teoremas se pueden demostrar, se pueden resumir en que dos rectas cortadas por una transversal son paralelas si, solo si, determinan ángulos alterno-internos congruentes. Eso permite entonces hablar de unos corolarios. ¿Qué pasa con los otros ángulos? Con los otros ángulos entonces podemos resumir diciendo que dos rectas cortadas por una transversal son paralelas si, solo si, determinan ángulos alterno-externos congruentes, si, solo si, determinan ángulos colaterales congruentes, si, solo si, determinan
ángulos consecutivos interiores suplementarios, se puede resumir en eso. Este concepto de rectas paralelas y los ángulos formados entre ellas nos sirven entonces para hablar de un teorema básico que hay en la geometría y es el de los ángulos interiores, ya en las figuras geométricas, y es que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Si tenemos nosotros gráficamente un triángulo ABC, y este ángulo es alfa, este es beta y este es lambda, entonces la suma de las medidas de esos ángulos es igual a 180. ¿Cómo podemos nosotros trazar esto o demostrar esto? Es fácil. Simplemente por uno de los vértices trazamos una paralela al lado opuesto. Bien sea por B o por A o por C, trazamos una paralela al lado opuesto. Eso nos permite entonces trasladar los ángulos hacia esa paralela. Este ángulo beta es igual a este ángulo beta por alternos internos. Este ángulo alfa sería este ángulo alfa por alternos internos. Esto me está formando un ángulo llano rectilíneo y la suma de sus medidas es entonces 180. Esa es la forma de visualizar uno la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Esto tiene sus corolarios. Por ejemplo, entre ellos, el primero podría ser que un triángulo no puede tener más de dos ángulos cuyas medidas sean mayores o iguales que 90. También que en un triángulo rectángulo, otro corolario, los ángulos agudos son complementarios, alfa más beta es igual a 90. ¿Por qué? Porque ya tenemos uno que mide 90. También tenemos que en un triángulo equilátero cada ángulo mide 60 grados, porque como es equiángulo, 180 dividido por 3 nos da 60. Tenemos también que en un cuadrilátero la suma de los ángulos interiores es 360. ¿Por qué? Porque una diagonal siempre va a determinar dos triángulos y la suma de las medidas de cada triángulo es 180, entonces nos da la suma total de los ángulos interiores de un cuadrilátero 360. Hay otro corolario importante y que se utiliza con mucha frecuencia y es en un triángulo el ángulo exterior es aquel que forma un par lineal con el ángulo interior adyacente. Habíamos visto en las desigualdades que la medida del ángulo exterior era mayor que cualquiera de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Si por este punto trazamos una paralela a este lado, nosotros vemos que este ángulo es alfa por alternos internos y que este ángulo de acá es beta por colaterales o correspondientes entre paralelas. Este ángulo exterior entonces, teta, va a ser igual a alfa más beta. O sea que la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Hay otro corolario que nos dice que si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, alfa, alfa, beta y beta, entonces, ¿cómo son sus terceros ángulos? Piensen y se darán cuenta que necesariamente este ángulo tiene que ser congruente con este por la suma de los ángulos interiores. Ahora, es bueno que averigüen cuánto vale los ángulos en un polígono, tanto el ángulo central como los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Hay otro teorema que está relacionado con los ángulos de un triángulo y es el teorema, se aplica con frecuencia y que va a sustituir en cierta forma el uso de las funciones trigonométricas en la geometría. Es el teorema 30/60/90. Dice ese teorema que en todo triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo de 30, si este es ángulo de 30, el cateto opuesto, vamos a llamarlo A, tiene por medida la mitad de la hipotenusa, siendo B la hipotenusa.
Esto es fácil de ver, simplemente prolongamos aquí una cantidad igual a A, unimos, y entonces vamos a tener que como este es A y este lado es común, estos dos triángulos rectángulos resultan congruentes por cateto-cateto, y si resultan congruentes por cateto-cateto, los ángulos homólogos son congruentes. Este mide 30, este que mide 60, por ser el complemento de 30, va a ser igual en su medida a este. Entonces miremos que aquí el ángulo total es 60, 30 más 30, luego esta figura es equiángula, por consiguiente el triángulo es equilátero, y si es equilátero, este lado va a ser congruente a este, o sea que 2A va a ser igual a B, de donde entonces A es igual a B medios. Siempre que ocurra eso, vamos a tener entonces el triángulo o el teorema 30, 60, 90 y el cateto opuesto igual a la mitad de la hipotenusa. También existe el recíproco. Si se da esto, que el cateto opuesto al ángulo de 30, si el cateto opuesto al ángulo de 30 es igual a la mitad de un lado, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Hay otro teorema que es importante mirar porque muestra la propiedad que tiene el triángulo rectángulo. Y es el siguiente. En todo triángulo rectángulo, esto lo llamo teorema mediana hipotenusa, MH. ¿Qué es lo que dice? Que en todo triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa, es igual a la mitad de la hipotenusa, o sea que es igual a BC medios. Esto se demuestra simplemente de acá bajando una perpendicular a AC y por aquí bajando una perpendicular también a AB. ¿Qué ocurre? Que dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí, o sea, esta es paralela con esta, y esta perpendicular a AB y CA perpendicular a AB, entonces también son paralelas, o sea que esta recta también es paralela con esta. Eso nos indica que este ángulo va a ser congruente con este, por colaterales entre paralelas. Como este es mediana, por definición de mediana, este lado es congruente con este. Tenemos que este triángulo es entonces congruente con este por hipotenusa ángulo. Eso me permite concluir que este lado DC va a ser congruente con este lado EM. Y vamos a tener entonces en esta figura que aquí EMDA, vamos a tener que este ángulo es congruente con este por alterno-internos. Son triángulos rectángulos que tienen la hipotenusa común y este ángulo agudo, punto, congruente. Luego este triángulo va a ser congruente con este por hipotenusa ángulo. Si son congruentes, entonces los lados homólogos son congruentes, o sea que EM va a ser congruente con AD. Por transitividad va a ser congruente con DC. Entonces miremos que ya este triángulo, el triángulo ADM, va a ser congruente con el triángulo CDM. Como este cateto es común y este cateto es congruente con este, entonces tendríamos cateto-cateto. Esto nos permite decir entonces que AM es congruente con MC, pero MC es congruente con MB.
por definición de mediana. Y cada uno de ellos entonces va a ser congruente con la mitad de la hipotenusa BC. Queda entonces con eso demostrado de que la mediana a la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la mitad de la hipotenusa. Podríamos dar como corolario lo siguiente. ¿Qué es M? El punto medio de la hipotenusa. Y MB es igual a MA y es igual a MC. O sea que el punto M está a la misma distancia de B, de A y de C. El corolario sería que el punto medio de la hipotenusa equidista de los vértices. Por consiguiente, el punto M va a ser el centro de un círculo que va a pasar por B, por A y por C y cuyos radio va a ser la mitad de la hipotenusa. O sea, sería el centro del círculo circunscrito. También podemos observar lo siguiente, que si esta es la mediana relativa a la hipotenusa en ese triángulo rectángulo, como este segmento es congruente con este y congruente con este, entonces aquí se forman dos triángulos isósceles. Por consiguiente, la mediana de la hipotenusa determina dos triángulos isósceles. Y existe el recíproco también. Si una mediana determina dos triángulos isósceles, entonces el triángulo es rectángulo. Ya con esto entonces miramos los ángulos que se presentan en las figuras geométricas, algunas relaciones que se dan en triángulos especiales como en el triángulo rectángulo y que usamos con alguna frecuencia posteriormente en la solución de ejercicios. Vamos a resolver algunos ejemplitos sencillos de aplicación de rectas paralelas y perpendiculares. Tenemos aquí en el módulo en los ejercicios correspondientes a los módulos 14 y 15, el número 5 habla de una figura donde este segmento o este rayo, tenemos este rayo, tenemos estos dos rayos son paralelos, M es paralelo con L, tenemos aquí que este ángulo mide 140 grados, tenemos que este ángulo mide 70 grados, entonces nos piden hallar este ángulo θ, ¿cuánto mide? Sabiendo que estos dos son paralelos. Podemos hacer, digamos, como estos dos son paralelos, podemos prolongar y hallar medidas de Bienvenidos al programa Audio Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el módulo 14 el paralelismo y perpendicularidad y qué propiedades se presentaban entre rectas paralelas y perpendiculares y muy especialmente el quinto postulado de Euclides o postulado de las paralelas, cuya independencia genera
las diferentes geometrías. Vamos ahora en el módulo 15 a ver algunos ángulos especiales, sobre todo en algunas figuras. Ángulos formados entre rectas cortadas por una transversal y ángulos en el triángulo y en los cuadriláteros. Con ello se va a responder preguntas planteadas en el módulo acerca de qué es un transversal, qué nombre reciben los ángulos formados por rectas cortadas por una transversal, cómo saber si dos rectas son paralelas, cómo son los ángulos determinados por rectas paralelas cortadas por una transversal, cuánto mide el ángulo exterior de un triángulo y qué propiedades tienen los ángulos interiores de un triángulo. Entonces lo primero que vamos a ver es, como aparece en la pantalla, la definición de recta transversal. Una recta es transversal a dos rectas cualquiera cuando las corta en dos puntos diferentes. Hablamos de la recta transversal a L1 y L2, que las corta en dos puntos diferentes. ¿Por qué en dos puntos diferentes? Porque si las corta en un mismo punto, entonces ya no decimos que sea una recta transversal. Entonces aquí no es una recta transversal. Entonces vemos que cuando corta dos rectas, una transversal, entonces se forman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. Y esos ángulos reciben unos nombres de acuerdo a la posición que tienen con respecto a esas rectas. Las que están aquí por fuera, estos que están aquí afuera, el 1